Muy buenas noches. Con la muerte de Santiago Carrillo se nos va una parte importante de la historia de España. Dijo Carrillo el año pasado en una entrevista, y con 96 años, que si volviera a nacer no cambiaría ni una coma de lo que hizo. Se va Carrillo con una reflexión que nos va a servir para articular el programa de esta noche. Se va convencido de que en España, al desaparecer prácticamente el Partido Comunista, no hay ninguna organización de izquierda suficientemente importante para oponerse a la política neoconservadora y neoliberal. Se va Carrillo convencido de que no hay una formación política con consistencia suficiente para oponerse a esos rumbos. Se va convencido de que una tarea de las nuevas generaciones sería crear esa izquierda nueva, capaz de conseguir crédito, dijo, y peso político, algo nuevo. Se va convencido de que hay que volver a empezar. Nosotros lo que empezamos a esta hora es Navarra en Abierto. Carrillo se ha ido durmiendo la siesta, tranquilo, sosegado, con la conciencia tranquila y con la paz que da el haber hecho las cosas bien. Eso dijo, lo dijo él, pero son muchos quienes manifiestan que su vida ha tenido claros y muchos oscuros. Hace ni tan siquiera una hora los reyes de España, don Juan Carlos y doña Sofía, han acudido al domicilio familiar del dirigente comunista Santiago Carrillo para expresar a su viuda y sus hijos sus condolencias por el fallecimiento ocurrido hoy. Los monarcas llegaban a las 8:30 de esta tarde. Su Majestad había llamado esta tarde por teléfono a la Casa de Carrillo para trasladar su pésame por la muerte del veterano político, según explicaba la prensa uno de sus hijos, Santiago. Él mismo ha contado cómo ha fallecido el histórico dirigente, en la cama, mientras echaba la siesta y debido a una insuficiencia cardíaca. Nuestro padre ha fallecido esta tarde, durante su siesta, ha muerto sin enterarse. Parte de función habla de insuficiencia cardíaca, pero en fin, ha muerto tranquilo después de unos días donde la verdad es que se había ido debilitando y perdiendo fuerzas, pero bueno, no perdió ni el ánimo ni la cabeza en algún momento, y hemos estado en torno a él, la familia, en todos estos días y estos momentos en fin, difíciles, donde pues hemos procurado rodearle de nuestro cariño y de nuestro afecto. Pero sobre todo el programa de esta noche nos va a dejar otra pregunta sobre la mesa. ¿Ya no hay políticos como los de antes? Lo vamos a debatir esta noche con nuestros 4 invitados, a quien paso ya a presentarles. Nos acompaña Juan María Sánchez Prieto, él es sociólogo. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y bienvenido a esta ronda de tertulias de los martes por la noche en Navarra Televisión. Gracias. Saludamos también a Teodoro Hernández, también sociólogo. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. José Luis Mendoza, profesor de instituto y viejo conocido de las tertulias de Navarra Televisión. Buenas noches. Buenas noches, Gabón. Gracias. Y saludamos en último lugar a Paloma Zorrilla. Ella es abogada y también conocida de esta casa. Buenas noches. Muchísimas gracias y en magnífica compañía. Gracias. Bueno, pues vamos a profundizar en la que ha sido la noticia del día, una noticia que nos ha sorprendido pues a media tarde, así que hemos querido también buscar reacciones en el ámbito político navarro. Nos ha obligado también a cambiar la temática que teníamos preparada para el programa de esta noche. La clase política navarra ha valorado con respeto, pero de manera diferente, el fallecimiento de Carrillo. Todos los grupos del Parlamento Foral, salvo el Partido Popular, que no ha hecho declaraciones. Desde la indudable discrepancia política queremos trasladar el pésame a su familia y a las personas cercanas a Santiago Carrillo. Hoy muere justo en el día en el que el rey pedía a los españoles volver a resucitar esos principios, esos valores de la transición. El consenso de Carrillo y su lucha de izquierdas, y en comisiones me quedo con ese recuerdo y lo siento mucho, aunque ha vivido mucho y además fumando. Cometió un grave error. El grave error
de no mantenerse en la ruptura, de no mantener los principios, de pasarse a la reforma y ser luego comido por ella. Deberíamos hacer una lectura pues, un poquito más crítica de su papel en la denominada transición y en los años posteriores. Ha sido siempre una aportación en clave de ganar para España un futuro de progreso social, de justicia social y de democracia. Decía Santiago Carrillo en esa entrevista que los jóvenes tenían la fuerza y la esperanza de poder cambiar las cosas. Él tuvo la oportunidad también de cambiarlas en su momento. Hoy es día, Paloma, de echar la vista atrás irremediablemente. Bueno, pues a su familia desde luego hay que darle el pésame porque bueno, ha perdido un ser querido. Pero digo que la muerte no mejora nada. Muchas veces cuando alguien muere resulta que lo convertimos en bueno. Bueno, pues yo creo que hay que valorar a cada uno como ha sido y que la muerte no cambia las cosas. Yo creo que hay muchos oscuros en la carrera política y en el balance histórico del señor Carrillo. Bueno, pues muy comunista, les decía ahora el representante de Izquierda Unida, nos decía, bueno, esas ideas de libros de izquierdas, pero un señor que conducía un Rolls que le regaló Ceausescu, es decir, bastante poco amigo de las libertades y bastante poco amigo de que la riqueza fuera para todos, sino desde luego para algunos. Yo creo que, bueno, en su vida, si partimos desde la guerra civil, desde sus andanzas en Paracuellos y su actuación posterior, creo que poco se puede salvar de su vida política, incluso con el Partido Comunista. Bueno, pues precisamente los comunistas, los verdaderos comunistas, acabaron muy hartos del daño que hizo el Partido Comunista y él acabó muy cerca del Partido Socialista. Luego creo que ni siquiera le ha hecho ningún favor a la izquierda, desde luego ningún favor a la libertad, pero creo que tampoco a la izquierda. José Luis, os voy a pedir que me vayáis pidiendo el turno y que os interrumpáis cuando queráis aportar algo. José Luis. Yo creo que 97 años dan para muchas más matizaciones y sobre todo del Carrillo de antes de la transición, que a lo mejor es el que no conoce o se conoce muy poco de él, ¿no? Y es el mismo Carrillo del aparato del PC, de un MPC primero y durante bastante tiempo stalinista, el mismo que en los años 50 pone en marcha la política de reconciliación nacional de cara hacia España, ¿no? Es el mismo Carrillo que en esa época están habiendo continuas purgas dentro del PC, el que ya posteriormente idea o participa del eurocomunismo. Y a mí aquí sí que me queda como navarro una duda que nunca ya se podrá resolver, y es que el papel tuvo Carrillo en la caída de Jesús Monzón, un navarro del que casi nadie se acuerda, y menos en las instituciones, precisamente cuando fue tomado preso con el maquis en los años, después de la Guerra Civil. Su papel más conocido en la transición, pero le tocó una parte muy poco activa en lo que es la transición. Yo creo que Javier Cercas, en su libro Anatomía de un instante, describe muy bien la figura de Carrillo y de Suárez como dos estorbos, uno para la izquierda y otro para la derecha, precisamente porque los dos habían traicionado, no sé si comillas o sin comillas, a los respectivos, digamos, a sus respectivos puntos de origen. A mí me parece que, bueno, pues Carrillo ahí está. Yo últimamente le había seguido algo en alguna tertulia radiofónica y, lógicamente, me extrañaba su lucidez, independientemente de que no compartiese muchos de sus análisis. Invitamos también a los espectadores de Navarra Televisión. Estamos en directo, pasan 8 minutos de las 10 de la noche y lo pueden hacer a través de Facebook y a través de Twitter con la etiqueta, con el hashtag NavarraTV. Están ya llegando algunos de los comentarios y enseguida vamos a leer algunos de ellos. Teodoro Hernández. Bueno, yo la verdad es que siento discrepar con las dos personas que me han precedido en la mesa, pero tengo una visión totalmente distinta de Carrillo, ¿no? Para mí ha sido un gran intelectual, ha sido una figura determinante en la transición española. De joven ya le tocó vivir la guerra civil, defensor de Madrid, creo que fue con el general Miaja, no sé, el historiador igual me puede ahora enmendar. Fue también presidente de la Juventud Socialista, se implicó en la guerra civil desde el ámbito de la izquierda, tuvo que huir exiliado, su mujer estuvo en la cárcel, la hija murió precisamente por haber estado también en la cárcel, luego tuvo una época en la cual estuvo en Francia, estuvo también, se relacionó con Stalin, con las figuras realmente importantes de la historia de esa época y luego volvió a España de una manera que fue realmente para mí muy inteligente, ¿no? Ahí me tocó en su momento, siendo estudiante, pues cuando estábamos en todas estas algarabas, ¿no? Algarabias, me tocó precisamente pues ir a una manifestación
para recibirle cuando ya iba a perder la clandestinidad, ¿no? Pero fue justamente el tender la mano precisamente hacia Fraga y esta postura de reconciliación, yo creo la que facilitó la transición en España, ¿no? Porque obviamente Adolfo Suárez, que también fue un gran amigo suyo, ¿no? A través de los años, pero Fraga obviamente si no hubiera sido por esta figura de reconciliación, ¿no? Pues probablemente lo hubiera tenido bastante más difícil. Por lo tanto fue una figura esencial, aunque luego obviamente también pues, tuvo algunos problemas con el Partido Comunista y acabó ingresando con un nuevo partido, creo que fundó después de su experiencia electoral, acabó ingresando en el Partido Socialista, aunque él personalmente creo que no lo hizo el partido que había originado, ¿no? Pero a partir de entonces también se ha vuelto una figura emblemática, una figura imprescindible en la democracia, y la democracia española pierde mucho después del fallecimiento de Fraga, de Peces Barba y ahora de Carrillo. Realmente a mí me ha dolido esta noticia hoy, me ha impresionado. Yo dejaba encima de la mesa la pregunta de ¿ya no hay políticos como los de antes, Juan María? Pues depende cómo se mire. En el caso de Carrillo convergen muchísimas cuestiones que posiblemente hoy no puedan darse, de experiencia vital y de la propia aceleración del tiempo. Lo que ha vivido Carrillo, pues hoy posiblemente en este país, quién sabe, el rumbo que está tomando no será fácil de volver a vivir. Yo me quedo con la dimensión de Carrillo como un peso pesado de la política del siglo XX español. Me quedo con la etapa fundamental de la transición. Yo creo que en efecto jugó ahí un papel crucial, también por la propia necesidad que tenía Carrillo y como representante del Partido Comunista de legitimarse democráticamente, como la tenía también Suárez y los reformistas del régimen. Pero yo creo que ahora mismo hay que subrayar la importancia de ese binomio Suárez-Carrillo, fundamental para el éxito de la transición. Y la propia actividad de Carrillo marcó el rumbo de la izquierda e hizo que el régimen de la transición, con independencia de que hoy podamos discutir si está agotado o no está agotado, si nuestros políticos tienen el coraje, la voluntad de convivencia, la capacidad de dar un proyecto de futuro y de converger de disposiciones distintas hacia él, yo creo que esa empresa colectiva que fue la transición no se puede explicar de ninguna manera sin el papel de Carrillo. ¿José Luis? Yo creo que, bueno, Carrillo, como se dice también de otros políticos, es como un jarrón chino, muy valioso, pero que nadie sabe qué hacer con ellos. Es decir, se lo quitaron de encima precisamente porque estorbaba. Carrillo, si tuvo algún papel, no lo voy a valorar si absolutamente posibilista, en el sentido de que, lógicamente, tuvo que prescindir de gran parte de su ideología para adaptarse a lo que se podía hacer en la España de los años 70, empezando por admitir la monarquía, la bandera, renunciar a la bandera republicana, pero bueno, él era consciente de que era una apuesta que él creía que no había otro camino si no queríamos volver otra vez al tema de las dos Españas. El problema es que eso que hizo en los últimos años de Franco y en los primeros años de la monarquía, rápidamente Carrillo, mientras estuvo en el poder, bueno, fue vamos, es un poco exagerado decir un señor de horca y cuchillo, pero bueno, o sea, fue exactamente como habían sido los secretarios generales de los partidos comunistas europeos de toda la posguerra, por no decir de antes. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que era un hombre muy inteligente a lo largo de toda su vida y por eso yo reconozco y admiro su lucidez final, pero me parece que es un hombre que se vio impelido o optó por no defender sus propias ideas y al final, pues lógicamente, bueno, pues salió la transición que ha salido. Es decir, pero yo pienso que él en la transición tiene muy poco que ver, porque lógicamente cuando él deja ya, por así decirlo, la política activa de primera plana, la primera plana que ya le quedaba a principios de los 80 al PC, que empezaba a ser residual, pero realmente lo que Carrillo no estaba de acuerdo, por así decirlo, con aquella, digamos, comprensión de libertades, o sea, es decir, reducción a la que se había sometido tras el golpe de Tejero con las loapas y las demás. Es decir, que en un diseño inicial, pues
cada vez ibas quedando menos de las intenciones iniciales de la transición, me parece a mí. Yo creo que era poco amigo de la libertad en cualquier caso, lo que pasa que claro, que sí que fue de estos primeros políticos burócratas que hicieron de la política su profesión, es decir, alguien que no aportó nada que conociera de su profesión en su vida civil y que después lo lleva a la vida política y aporta algo, no, sino que es un profesional de la política, alguien que en su vida no ha hecho otra cosa más que hacer política, y cuando llega la transición, después de haber vivido estupendamente, como decíamos, en el exilio en Francia, en París, de haber conducido un Rolls, es decir, de haber vivido maravillosamente a costa de la excusa política, viene a España a vivir exactamente igual y a vivir a costa de nuevo con la excusa de lo público y a buscar un acomodo. Entonces busca un acomodo a costa de lo que sea, da igual. Y ese acomodo supone además, bueno, pues el gran declive y al final la caída del Partido Comunista. Yo creo que eso no es así, Paloma. Bueno, que pues, si hubiera buscado un acomodo, hubiera ido directamente al PSOE, cosa que en la que nunca militó. Pues ahí acabó, No, ahí no, acabó. nunca ha militado en el PSOE, lo más ha estado en una fundación próxima. Bueno, pero si Carrillo puedes hubiera llamarlo querido como vivir quieras, es lo mejor, mismo. hubiera podido vivir mejor. Y si algo hay que reconocerle a Carrillo es en su honestidad personal de que ha muerto como un jubilata trabajador, es decir, en su pisito de siempre, además. Bueno, en su pisito de siempre y no sabemos con qué fortuna, pero en cualquier caso no es alguien que haya tenido una profesión, que haya destacado en su profesión y que la haya llevado después a la vida pública y que haya podido aportar algo, no, es alguien que ha vivido siempre de la política. Y a mí estos políticos profesionales, sinceramente, pues me parecen, bueno, pues los amigos del pesebrismo y del parasitismo de la sociedad. Es decir, a la sociedad, a la vida política hay que ir a aportar algo, no a exprimir al ciudadano. Entonces yo creo que hay poco que conseguir en ese balance de su vida política. Creo que te equivocas porque si hay Bueno, alguien de que todas no ha formas, vivido del erario público, creo que ha sido Carrillo como político. Ha vivido mientras fue diputado de su sueldo y ahí queda su testimonio del 23F y luego posteriormente quien le ha pagado ha sido su partido. ¿Qué trabajo ha tenido en la vida civil? Que yo conozca ninguno. En 96 años de vida, ¿qué ha hecho en la vida privada? Nada. La política es una actividad civil. Una Ha sido un actividad político pública, profesional. es una actividad pública de exprimir, no de aportar. Y en los últimos años algo habrá tenido que trabajar, ¿no?, para vivir, porque si no, no hubiera Pues ser subsistido, diputado, ¿no? ¿no? De eso, de ser diputado, vivir No, unos pero- años y pero se le dio una deja- pensión. Es que este es uno de los responsables de que con 7 años de participación en Carrillo la hace vida... 30 años que A ver, no era diputado. Sí, pero precisamente se hizo para Carrillo y para algunos como Carrillo. Es decir, aquellos que no habían trabajado en su vida, estuvieron con estar 7 años en la vida política y ya tenían una pensión, y además la pensión máxima. Y se hizo pensando precisamente en Carrillo y en otros como él. Luego, ¿qué ha aportado a nuestro país? Pues yo creo que ha aportado poquito, que ha recibido mucho. Yo creo que ha recibido mucho más de lo que ha aportado y ha vivido todos estos años con una pensión estupenda, con la Esto, pensión Paloma, máxima, por trabajar unos añitos de diputado. Pero unos vamos, añitos. vamos a ver, Paloma, o sea, me vas a decir que Carrillo no fue una persona decisiva en la transición española, no tuvo un papel decisivo con esto que se llamó el eurocomunismo, que era de alguna forma Es un personaje evitar... relevante, pero no bueno. Es decir, el ser relevante, bueno, pues uno puede hacer valoración positiva o negativa. Mi valoración, desde luego, que positiva no es. Bueno, Creo que daba argumentos. obviamente habrá luego muchísima más gente, Sin ninguna duda, obviamente, que ¿no? valore de otra forma. Efectivamente, que valor, pero independientemente de eso, yo creo que su valor histórico está ahí y que no se puede dejar de reconocer, ¿no? Tuvo un papel, como digo, esencial, ¿no? A mí me tocó vivir esa época, además, siendo estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que fue una bocanada de aire fresco y nuevo, ¿no? Porque estaba por una parte la izquierda maoísta, leninista, las ligas comunistas, revolucionarias, el movimiento comunista, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, estaban todos esos partidos de extrema izquierda en ese momento de la transición española, que la verdad es que frenaban mucho y era una rémora, ¿no? Y de repente llegó Carrillo con todo esto del eurocomunismo, de la reconciliación, de efectivamente... pues, Como es que era el primer interesado, claro. Por ejemplo, de la bandera española, de su apertura hacia la monarquía, y luego además una cuestión que yo siempre le tendré respeto fue porque cuando hubo la ocupación del 23F en el Congreso fue una de las pocas personas que se mantuvo impasible, se mantuvo en su butaca sin agacharse, él y Adolfo Suárez. Fueron los dos únicos que se mantuvieron rectos y diciendo, bueno, señores, aquí estoy yo, ¿no? Creo que Para sí, mí eso, que esa aportación al éxito de la transición de Carrillo es innegable. Es innegable. El eurocomunismo fue algo efímero, pero más allá de las diferencias que uno pueda tener, ideológicas, políticas, yo creo que eso al final, la historia lo reconoce y lo reconocerá.
Pero es que ¿dónde hubiera vivido él una vez que España pasa cambia de régimen, pasa a la democracia? Ya continuar viviendo en el exilio de las aportaciones X ya no tenía sentido. Luego, no se trata de verlo de una perspectiva sin personal, sino de una perspectiva colectiva. Su interés propio. Yo creo que esa no es una manera de juzgar las me adapto a la nueva situación y vivo muy bien en la nueva situación. El Partido Comunista cae, es decir, él poco hace por el Partido Comunista. Y vamos, la crítica no es una crítica mía. Sí, el Partido Comunista cae por el buen hacer de Carrillo. Porque claro. a los Estados Unidos y a un montón de países de tradición X le interesa más potenciar el declive PSOE del Partido Comunista. Lo de criticar siempre a Estados Unidos, de verdad, No, hombre, no, es de un rancio. Perdona, José Luis, Estados es un Unidos y impropio de ti. Alemania son los que dirigen la transición española. El declive del Partido Comunista en la España de la transición, el declive del Partido Comunista en la España de la transición tiene que ver bastante con esa actitud de moderación de Carrillo, que no es comprendida ni por la vieja guarda estalinista ni por los jóvenes que lo que quieren también es reemplazar a Carrillo como eterno jefe del comunismo español. Pero lo uno no quita lo otro. Además consiguió 23 diputados, ¿no? El Partido Comunista con Carrillo. Cuando se presenta Carrillo, creo recordar que fueron 21 o 23 diputados, ¿no? Pero es que en las primeras elecciones el único era partido nada. que tenía estructura era el Partido Comunista. Hombre, Bueno, y sacó en nada. comparación, es decir, sacó muy pocos. Fueron los mejores resultados. Fueron los mejores resultados. Fíjate, fueron las mejores, pero un partido que, bueno, que si partíamos de las dos Españas, porque, a ver, hubo 3 años de guerra civil, es decir, que España estaba suficientemente dividida y después, a pesar de que era el único partido con estructura, saca una cosa muy testimonial en las elecciones, un resultado muy testimonial, y a partir de ahí todavía va peor. En parte porque las bases auténticamente comunistas no aprueban esa actitud de Carrillo, lo cual magnifica la individualidad del personaje en ese momento, su responsabilidad, si se quiere, histórica. Ahora estoy de acuerdo contigo, Paloma, para no estar toda la noche discrepando, sino estoy de acuerdo contigo que además os quiero preguntar ahora por Paracuellos. Hay zonas oscuras, ¿no? Y por eso a mí me hubiera gustado, yo no sé si él hizo su autobiografía. No recuerdo. Las memorias. Ha hecho sus memorias, ¿no? Y ha explicado un poco todo eso y tal. No, es que no recuerdo, ¿no? Yo sí, un poco todo. Incluso habla de Gutiérrez Mellado, que también fue el tercero que se mantuvo. Que se mantuvo, el claro. 23 Hay una historia ahí, de la lo que fila, ¿no? es muy interesante, tanto el libro de Semprún, Federico Sánchez, se despide de ustedes, pero sobre todo la historia que escribió del Partido Comunista Gregorio Morán, que es demoledora, y a ver si alguna vez se reedita, porque ahí muestra también el Carrillo de esa zona, independientemente de las adversiones personales que pueda tener Gregorio Morán con el personaje, ¿no? Bueno, pues ahora será momento de leer esa autobiografía, ¿no? De volverla a coger y volver un poco a analizar. Y entre todas las entrevistas, todas las memorias, todos los reportajes de estos 97 años de vida de Santiago Carrillo, ¿ha quedado claro lo que pasó en Paracuellos? Él negó hasta la saciedad su implicación, pero siempre quedó la duda. No ha quedado claro porque él dijo que no había... fue en un momento, creo recordar que fue cuando entró en las Fuerzas Nacionales en Madrid, ¿no? Y estaba en ese momento en el Congreso, no me acuerdo en qué institución estaba, y entonces enviaron algunos camiones de personas del bando nacional a fusilar, ¿no? Él yo creo que nunca dijo que él había dado la orden y tal, que él estaba entretenido defendiendo Madrid, que estaba muy ocupado, creo que era con el general Miaja, y entonces nunca quedó claro bien ese tema, ¿no? A él se le acusó obviamente de haber sido uno de los inductores de haberlos enviado a fusilar, ¿no? Pero desde luego él, yo creo, por lo que yo recuerdo, porque siempre eso se habló mucho de ello durante mucho tiempo, sobre su figura, ¿no? Bueno, ¿y qué esta sombra de Carrillo, qué ha pasado aquí? Creo que nunca ha quedado aclarado, ni con testigos, nada. Yo no sé, igual los historiadores... Sí que hay testigos que lo dicen. Igual los historiadores saben más del tema, ¿no, Juanma? No claro, sé si... Claro que hay testigos. Posiblemente a partir de ahora podamos acercarnos a este tipo de cuestiones con menos pasión, con más serenidad. Hay documentación histórica que sabe interpretarla y luego, sobre todo, hay cuestiones que nunca se podrán saber cuando afectan a las intenciones y a las propias decisiones y a las propias motivaciones. La gramática de los motivos no siempre tiene traducción en los textos y en los documentos y por tanto también hay que ser, yo creo que, al menos ahora, prudentes a la hora de hacer juicios que sean sentencias
y menos cuando afectan a cuestiones todavía. Sí, ahora hay que recordar, claro, que eso era en plena guerra civil, o sea que tampoco, claro, ese tipo de decisiones, estamos en un contexto donde los desmanes claro, se multiplicaron por ambos bandos y por tanto no es tanto juzgar cuestiones concretas que sí, que son importantes. Sí, no, yo creo, abundar un poco en eso, hay que decir, si alguna vez, en algún momento tuvimos esperanzas de aclarar algo, fue cuando se empezaron a abrir los archivos de la Unión Soviética y al parecer los que han estado, todavía deben quedar papeles muy secretos, pero vamos, de lo que se ha sacado no han aclarado nada los papeles de la Unión Soviética, que eran quienes realmente en un alto porcentaje movían el cotarro en esta historia. Rusia, en el momento en que se abren los archivos ya es Rusia. Bueno, la Unión Soviética siempre se negó. Digo los archivos de la Unión Soviética, aunque pertenezcan a Rusia. Bueno, Paloma, y terminamos. Hay testimonios más que suficientes y las decisiones en cualquier caso son decisiones. Es decir, hay que criticar, como se ha criticado muchas veces, lo que pudo hacer el Ejército Nacional, pero también lo que hizo el otro bando, es decir, fueron decisiones en ambos casos propias de una guerra, pero fueron decisiones, es decir, buscarles excusas e intentar adobarlas, bueno, pues fueron las decisiones que fueron, y se mandó a fusilar a no sé cuántas personas, que el hecho se produjo, niños, jóvenes, mayores, pues sí, el hecho se produjo, sí, claro, quién toma la Claro, decisión y de quién es la responsabilidad, no es pues igual la que se responsabilidad sabe de quien toma la eso, decisión, es decir, y sabemos que fue, claro que lo sabemos, hay testimonios, hay documentación, por eso él es el primero interesado en decir, vamos a la reconciliación, no, memoria histórica no, él no quería que se enterara en absolutamente nada de la memoria histórica, porque claro, el primero que iba a ser salpicado era él. El pacto del olvido afectó a todos. No, pues ahora el olvido, fíjate, el olvido ahora cómo se quiere rescatar, ahora se tiene una memoria magnífica y Carrillo fue el primero que dijo, no, memoria histórica no vamos a empezar a sacar cosas, claro, a ver si le ibas a salpicar. En todo caso no dar sabemos la espalda si a los fue errores él o no del pasado, dar la espalda a los arriesgado. errores del pasado para afrontar conjuntamente la construcción de un futuro. Eso es muy distinto de la vergüenza, de la ocultación de las miserias de unos y otros. Yo creo que es muy distinto y eso es lo que hemos perdido ahora. Preguntábamos en Twitter si la muerte de Carrillo iba a abrir otro debate, si ya no hay políticos como los de antes. Nos comenta Angelines Calvo, que está muy activa esta noche en Twitter, dice que como Santiago Carrillo no, desde luego no, que es una figura irreemplazable. Vamos a hacer un alto en el camino y a la vuelta hablamos de otra persona de la que muchos pensaban también que era irreemplazable, como es Esperanza Aguirre. La hasta ahora presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha presentado esta misma mañana su carta de dimisión ante el presidente de la Asamblea de Madrid, José Ignacio Echeverría. Se lo ha entregado pasadas las 10 de esta mañana, cuando todavía estaba caliente esa rueda de prensa que al filo de las 2 de la tarde ofreció ayer para contar algo que nadie se esperaba, aunque muchos insistan en que era un run run. Fue una auténtica rueda de prensa sorpresa, con la que se han escrito ya a estas horas de la noche ríos de tinta. Yo les voy a preguntar muy rápidamente a nuestros tertulianos de hoy si la crisis se está llevando por delante o se va a llevar por delante a muchos políticos, o habrá que esperar cuál es la puerta que ha dejado abierta Esperanza Aguirre. Teodoro. Bueno, de momento se ha llevado a Berlusconi, o sea que una vez que se ha llevado ya primer ministro de Italia nada menos, pues es previsible, se ha llevado también a Zapatero, en fin, está arrasando la crisis. La verdad es que a todo el político que pilla por medio, pues prácticamente lo defenestra, ¿no? De todas formas, yo creo que lo de Esperanza Aguirre pues todavía no está claro, porque ha dimitido, ¿no? Es posible que sea por discrepancias con Rajoy, es posible que sea por salud, es posible que sea por un rebote, es posible que se quiera dedicar a su familia. Bueno, yo creo que todavía, y por el momento no se sabe, pero desde luego me parece todo muy raro y a mí me ha pillado de improviso, máxime después del supuesto éxito de Las Vegas en Madrid, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habrá que esperar a ver si ya nos aclaramos realmente, y supongo que los periódicos por dentro de poco pues, ya irán sacando realmente qué es lo que es cierto en todo esto. Juan María Sánchez Prieto. Bueno, yo participo más de la opinión de que la dimisión, más allá de esos motivos personales, que yo creo que siempre hay que valorar, apunta a un hecho, y es, yo creo que la conciencia por parte de Esperanza Aguirre del agotamiento de un recorrido personal en la política. Esperanza Aguirre ha sido un peso pesado en la política española reciente, y su ambición ha quedado muy clara, especialmente en los últimos años, cuando ha estado al acecho una y otra vez para disputar el liderazgo de un Rajoy cuando
pierde las primeras elecciones, etc. Yo creo que precisamente la situación actual termina, pese a lo que muchos puedan pensar, consagrando dentro del Partido Popular la figura de Rajoy, y en cualquier caso, si la crisis terminara erosionando mucho ese liderazgo, las posibilidades de una Esperanza Aguirre para alzarse con la alternativa dentro del Partido Popular creo que eran ya a estas alturas muy dudosas, y que ya es plenamente consciente de ello. Y que en ese sentido, la situación actual, cuando se ha dicho estos días o estas horas de que al final le aburría el papel ya que desempeñaba, yo creo que es cierto. Y que junto a eso, esa falta de expectativas en el orden que a ella le hubiera gustado, que es la presidencia del Gobierno de España, se entiende muy bien que entonces esos motivos personales, familiares o incluso las posibles secuelas de su enfermedad hayan sido definitivas. Yo creo que se ha ido de verdad para preparar la sucesión de Ignacio González, seguramente quedará al frente del partido, pero no creo que, más allá de una voz escuchada y respetada por ciertos sectores y por otros seguirá generando animadversión, vaya más allá. Dice Isabel Arbonies en Twitter que hay gente válida y preparada que volverán a la política y que habrá una limpia de politiqueros y trepas, tiempo al tiempo. Pues sí, cuando decíamos antes que había políticos que habían sido expulsados de la vida política, como el señor Zapatero o el señor Berlusconi, Esperanza se va de forma voluntaria, es decir, no es expulsada, tiene el reconocimiento de los votos de forma absolutamente mayoritaria en las elecciones muy recientes, y a pesar de ello ella dice, no quiero seguir aquí voluntariamente, yo me marcho, y me marcho a mi trabajo. Es decir, esta no es una política profesional, sino es una política con trabajo propio. Vuelve a ser técnico de la Administración Civil, vuelve a su trabajo de funcionaria y ya está. Yo creo que, bueno, pues los políticos tienen que dar ese ejemplo de en política estoy un tiempo más o menos largo y después vuelvo a mi profesión y vuelvo a mi vida. Yo creo que, bueno, la cuestión de volver, creo que no, creo que es verdad que una vez que uno se va de la vida política, volver es mucho más difícil y menos sin un apoyo político de un aparato importante. Es decir, la cuestión de los aparatos de los partidos son muy trascendentes a la hora de volver a crear un proyecto político, y que ella podía haberle plantado de alguna manera cara a Rajoy en el Congreso de Valencia, y sin embargo no lo hizo. Ella dijo, bueno, yo estoy aquí para ayudar a mi partido y si voy a estar de segunda o de tercera o de cuarta donde mi partido me ponga. Yo creo que en ese sentido ella sí que podía haber liderado una corriente distinta y en el momento en el que era oportuno y hubiera tenido probablemente bastantes adhesiones, y no lo hizo. Entonces, si no lo hizo entonces, ahora creo que mucho menos. La ha liderado, de hecho, una corriente crítica ha existido y hasta liderada. A mí me gusta que todos los partidos se piense de forma distinta, porque lo contrario no es política, es algo monolítico, contrario a la libertad y propio de Partido Comunista estalinista. Es decir, a mí que los partidos se piense de forma distinta y lo digan, me parece que es algo muy sano, pero de ahí a intentar limarle el sillón al jefe, creo que no ha sido en ningún caso, ni que ha presentado en ninguna elecciones internas del partido como lista alternativa, ni cosas de ese estilo. Dice Guillermo Chávez que Esperanza Aguirre ha sido una gran defensora de la libertad, siempre ha hecho lo que consideraba mejor para Madrid y para España. José Luis. Bueno, pues las opiniones son como las narices, cada uno tenemos la nuestra, ¿no? Entonces yo no voy a valorarla. Quiero decir, yo primero creo que habría que dejar y no meternos en los posibles motivos personales que haya tenido, quiero decir que no es nuestra incumbencia y yo por lo menos tampoco tengo nuevos datos, simplemente recordar que esta señora hace unos años se le detectó un cáncer de mama y no sabemos cómo está la curación de esa historia. Escribía un autor navarro, Daniel Iraete, hace como 2 años, que esta crisis hará caer un gobierno. Y en los países como España, lo de como España lo digo yo, que estaban peor, hará caer 2 gobiernos. Quiero decir que Esperanza Aguirre es una mujer lista, no sé si es inteligente, es lista y tiene eso que se llama olfato para saber dónde estar y dónde no estar cuando interesa. Yo creo que este es el momento de no estar porque no le puede hacer... Mariano Rajoy caerá solo, incluso si lo llegase alguna vez a hacer bien, cosa que dudo, pero él caerá solo. Entonces, bueno, pues es el momento de jugar bazas y de retirarte, porque esta situación solamente trae desgaste para los políticos y, bueno, pues a lo mejor volver una especie, no sé si de Tea Party o Chotis Party, como lo quiera llamar, esta señora, decir, supongo que para ella Mariano Rajoy es un liberalote, no liberal como ella se define, porque claro, aquí como ahora liberales son desde Federico Jiménez Los Santos,
a quien Dios tenga en su gloria. Uy, súper está vivo, ¿eh? No digo que estará durmiendo ahora. Hombre, lo que es cierto es que políticamente no tiene mucho sentido esta dimisión, ¿no? Mayoría absoluta, no sé, podría conseguir muchos réditos, influencia, esperar a que Rajoy caiga, porque bueno, después de esta crisis, pues yo creo que ahora mismo está ya en una bajada muy importante. Todavía hay 6 Políticamente, puntos de diferencia con el PSOE, después de las No, si medidas es que el duras PSOE no y sube difíciles. tampoco. sí, No, pero, no sube pero, nada. pero bueno, pero seguirá bajando, ¿no? Porque luego tiene que pedir la Además, ayuda y ¿quién tiene baja que más pedir rápido? ahora la segunda fase de nuevos sacrificios y tal. Seguirá bajando. Y además, en el momento en el que está, que no da la cara en ninguna parte, no explica razones y tal, seguirá bajando. Y yo creo que eso Esperanza Aguirre lo debería de saber. Por lo tanto, políticamente yo no veo muchas razones para esta dimisión. Por lo tanto, a no ser que estén escondidas, ¿no? y que no se sepan. Por lo tanto, yo más bien pienso que hay otro tema, ¿no? Ahí, parte de la política. Lo que está claro es que la crisis, lo que sí que se está llevando por delante son muchos empleos, mucha gente que se está quedando en el paro y mucha gente que está saliendo a la calle. Los sindicatos nacionalistas, el AILAB, junto a otras centrales minoritarias y diversos grupos sociales, han anunciado la convocatoria de huelga general en País Vasco y Navarra para el próximo día 26, en contra de los recortes aprobados por el gobierno de Rajoy. Y además la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha acordado, a petición de Nava y Bildu, no convocar actividad ordinaria en la Cámara el próximo día 26 por esta huelga general convocada. Además, Nava y Bildu han apoyado trasladar la actividad de esa jornada, el Partido Socialista, Izquierda Ezquerra, mientras que el PPN, el Partido Popular de Navarra y UPN han votado en contra. ¿Qué os parece, no solamente ya que la gente salga a la calle, sino que el Parlamento ese día no vaya a tener actividad? A mí me parece, bueno, los que están a favor, me parece, bueno, supongo que es una acción simbólica, porque para empezar ellos no son trabajadores del Parlamento, que ellos no cobran un sueldo, cobran las remuneraciones los que están liberados, y me parece un modo simbólico de solidarizarse con todas las personas que ese día vamos a hacer huelga, sin más. Es decir, yo no le veo porque no se pierda actividad, sino que se traslada a otros momentos, y me parece, pues bueno, pues un rasgo, digamos, de solidaridad, desde el punto de vista de que ellos, aunque no sean trabajadores a sueldo, trabajan para el bien público. Y me parece también que estos se solidaricen como los que no vayan a hacer huelga o no hayan querido votar la convocatoria. Creo que motivos hay. A mí me parece terrible que en la situación de crisis que estamos viviendo, que nuestros políticos están en una situación privilegiada, absolutamente privilegiada. Las remuneraciones que tienen estos señores, desde luego que son muchísimo más altas, en la mayoría de los casos de los que tendrían si se dedicaran a sus profesiones, si es que las tienen, porque algunos en su vida no han hecho absolutamente nada, nada más que hacer la pelota en sus partidos y hacer pasillos para que los pongan ahí. Que esta gente ahora decidan, en vez de preocuparse de solucionar nuestros problemas, que se dediquen a vamos a tener un día de huelga. Oiga, que usted no está en el paro, para empezar. Usted, aquí es a quien menos le afectan los recortes que se puedan hacer. Usted está perfectamente bien. Y usted lo que tiene que hacer es dedicarse a intentar solucionar esto, intentar que nuestra situación económica sea mejor y que se pueda generar empleo, porque el empleo que son las pymes, no la clase política. Pero no, en vez de hacer eso, lo que hacemos es, bueno, ya haremos otro día. Es que lo del otro día, en fin, en nuestra clase política, que tiene unos vacíos, unas vacatios tan importantes, es decir, unas vacaciones que ni de niño, de escolar, pues hombre, a mí me parece un malísimo ejemplo, un malísimo ejemplo. Juan Mari. A mí me ha sorprendido un poco esta cuestión y esa decisión. E incluso pienso que mucha gente lo puede entender como una instrumentalización del Parlamento por parte de algunos grupos políticos. Se trata de una convocatoria, además, minoritaria, desde el punto de vista de las centrales sindicales, muy significada también desde el punto de vista ideológico, si lo analizamos en el marco de la política de bloques en Navarra. Yo creo que el derecho a la huelga es un derecho individual, por tanto es individualmente en cualquier institución donde se debe ejercer. Y no se trata de facilitar ningún derecho, se trata de garantizarlo, pero esa decisión de ya suspender, por así decir, la actividad ordinaria en un día, me parece que es una manera bastante directa de intentar instrumentalizar el Parlamento, como si el conjunto de la clase política estuviera apoyando esa contestación social, lo cual supone para mí una perversión también del funcionamiento del sistema, porque los componentes de nuestro sistema o entramado institucional son autónomos, y por tanto no se puede confundir lo que es un poder legislativo, que es parte del poder legal,
esencial del poder legal con el poder de la calle, la contestación, etc. Por tanto, yo creo que ser muy exquisitos también como pedagogía ciudadana en la manera de enfocar estas cuestiones es lo que yo echo en falta y me resulta preocupante. Si un parlamentario quiere hacer huelga, que la haga como cualquier trabajador, que informe que va a ir a la huelga y que incluso se le descuente si hace falta los emolumentos. Eso es técnicamente imposible. Bueno, pero a nivel, digamos, simbólico, de gesto. Pero no tiene sentido el que en el juego además político, que no se sabe además cuáles son las motivaciones de esos grupos parlamentarios, ni siquiera muchas veces a quienes representan. Bildu tiene que demostrar todavía muchas cosas en el Parlamento, Nafarroa incluso no se sabe ahora mismo hasta políticamente quién representa, hasta puede aparecer el gesto del PSN como un gesto de despecho respecto a su propio pasado inmediato en el gobierno, siendo cómplice de los recortes. En fin, creo que eso genera muchísima confusión y que no aporta ni siquiera un apoyo explícito, ni siquiera comprensión a ese malestar ciudadano que existe y que se manifiesta en la protesta. Teodoro. Sí, bueno, la verdad es que ya Juan María ha dicho, yo aquí también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Paloma, ¿no? En el sentido de la desafección que existe entre la población con la clase política, ¿no? Anteayer salió una encuesta encargada por Prisa sobre la identificación que tienen los ciudadanos con los políticos, prácticamente es nula, o sea, hoy por hoy ya los ciudadanos no creen ya prácticamente en ningún político, de un arco o de otro, hay un gran resentimiento en contra de ellos y un poco se explica por este tipo de decisiones, ¿no? Vamos a ver, esto es una huelga convocada por los sindicatos nacionalistas, que a mí me parece muy bien. Normalmente, no sé, tengo la impresión de que estos sindicatos no buscan la unidad de acción con el resto de los sindicatos, que es siempre muy complicado, que ellos siempre convocan de una manera unitaria. Y por lo tanto, bueno, pues no es de todo el arco ideológico, no solamente es del arco nacionalista, ¿no? Por lo tanto, no entiendo tampoco la posición del PSN de adherirse o de apoyar este tipo de actos, ¿no? Pero incluso haciéndolo, también me preocupa un poco la clase política. Estoy pensando en los últimos años, ¿no? Y hay una abundante literatura politológica sobre el tema, de que la clase política vive un poco al margen o se está colocando un poco al margen de la sociedad. Montesquieu, que estaba muy preocupado por este tema, pensaba que debería haber algún tipo de equilibrio, de alguien que vigilara la acción de los políticos, porque si no, bueno, hoy se han reunido, han decidido esto, mañana igual se reúnen y porque quiere tal y cual y declaran la guerra a Japón o cualquier cosa de esta, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es decir que están viviendo un poco alejados de lo que es la realidad, ¿no? Y entonces yo creo que la democracia está ahora ante un reto muy importante, que es volver otra vez a controlar este tipo de mecanismos de los cuales hablaba Juan Mari, ¿no? Hay que controlar la labor que hace el político. Yo desde hace tiempo vengo pidiendo e investigando sobre la productividad del político. Realmente, ¿qué es lo que hace? ¿Es válido o no es válido? ¿Se gana su sueldo o no se gana su sueldo? ¿Por qué los partidos políticos no empiezan con listas abiertas, en las cuales ya el ciudadano diga, oiga, pues a este sí le voy a votar, para este no? Y eso evitaría en gran parte la acción que tiene el partido político de coacción sobre sus miembros. Pues, pero claro, es un tema... Da para otro programa, sí, desde luego, muy, pero muy viene a amplio. Colación, me viene muy bien, como sociólogo, además yo creo que escuchar a la calle te va a interesar, vamos a hacerlo. No me parece bien. Pues en un principio, un parlamento yo creo que tampoco tendría que mezclar las cosas, ¿no? Pues me parece muy bien. Tenía que, como todo. Me parece bien. Todo que se suspenden las cosas que tengan que hacer en las huelgas, me parece muy bien. Esa es la voluntad mayoritaria de los trabajadores que están ahí, pues perfecto. Me parece bien, ¿no?, que todo el mundo haga huelga. Que al Parlamento al día siguiente tendrán que reanudar su actividad para ver todo lo que ha supuesto la huelga, ¿no? A estas aclaraciones y declaraciones también queremos sumar la que realiza en Twitter Juancho Goyen. Pregunta, ¿UGT y comisiones obreras no convocando huelga general no estarán esperando a entrar a gestionar las medidas que vengan con el rescate? Bueno, pues ya, no sé, es que ya mis dos compañeros ya se han extendido, han abierto tanto el abanico que yo creo que habría que limitarlo a este tipo de acción.
Es decir, simplemente es una gente que se ha solidarizado, porque ya empezamos con la historia de que esto es una convocatoria de los sindicatos nacionalistas. Bueno, sindicatos nacionalistas vascos y algunos que no se sienten nacionalistas vascos también. Claro, en el resto, los otros dos sindicatos, habría que llamarlos sindicatos nacionalistas españoles, como si lo de nacionalista tuviese algún deje ya peyorativo que se usa mucho. No hablo en esta tertulia, hablo en el nivel general de Navarra. No tiene por qué. No, en principio claro que no. En principio todos somos majos también. Yo a lo que voy es a lo siguiente. Es decir, el debate del Parlamento, el trabajo del Parlamento se va a resentir porque estos señores no vayan a trabajar ese día. Pues yo creo que no, porque el trabajo que no hagan ese día lo harán el día siguiente o lo habrán hecho el día anterior. O sea que por ahí yo pienso que no se les puede pillar. Fíjate tú, si empezásemos a analizar que Demontres pinta la presidencia del gobierno de Navarra en Perú para recibir... Pero la próxima huelga también harán lo mismo y otra más. Y todo esto, Yo, ahora ya convocarán otra huelga, obviamente, UGT y comisiones. Y eso ya se están convocando casi mensualmente. Eso ya es una colección de supositorios. Entonces, los señores diputados... Estamos ceñiéndonos en esta historia. Entonces, no vale tirar andanadas y hacer fuego graneado sobre todas las cuestiones cuando estamos hablando de una muy concreta. Y en concreto, yo, por lo que conozco a los parlamentarios, y hablo de los parlamentarios en general, tanto los que vayan a hacer huelga como no, pues yo pienso que se le ocurran bastante su trabajo. Otra cosa es cómo acceden a ese tipo. Yo estoy de acuerdo con las listas abiertas, etcétera, etcétera. Pero ciñéndonos a esta historia, yo creo que hay razones más que suficientes para que la gente voluntaria y libremente, y espero que todos respeten los derechos del que va a hacer huelga y del que no va a hacer huelga, pero sin más, me parece un detalle simbólico de expresión de cercanía pues con la gente que está haciendo huelga y protestando, porque vamos, si hay algún motivo para hacer huelga, me parece que es evidente que esta situación se presta... José Luis, vamos a ver si la función del sindicato, la función constitucional es defender los derechos de los trabajadores y también los de los, precisamente ahora, de los no trabajadores, de quienes están en el paro. Creo que flaco favor hacen estos señores, que ellos tienen su puesto. Es verdad que es un puesto que se les ha dado más o menos legítimamente, porque son las listas cerradas, pero que ellos han accedido a ese puesto. ¿Estás hablando de sindicatos o de parlamentarios? Claro, esa es la cuestión. Entonces, los parlamentarios, ¿qué hacen uniéndose a una cuestión que es de los sindicatos? Es decir, yo puedo criticar lo que hacen los sindicatos en la medida en que entiendo que una huelga no ayuda en absoluto a la situación pues porque de los crisis en la que nos parlamentarios son encontramos. antes Pero ciudadanos. todavía menos, ¿qué hacen los parlamentarios apoyando una huelga que es de los sindicatos? No, perdona, la huelga es de los trabajadores, no de los sindicatos. Ya, pero de alguna manera encabezada por los sindicatos, que son las que lo convocan. Lo que viene a demostrar es esa unión entre lo político y lo sindical, y que los sindicatos al final y los políticos lo que van al unísono. Es decir, los sindicatos les importan muy poco los trabajadores y lo que les importa es el desgaste político del gobierno que haya o la participación en el gobierno, como en el caso del señor Valeriano Gómez, que fue, o por ejemplo el señor Tocho o el de UGT, que se dedicaron a ser prácticamente los ministros de Economía del Partido Socialista con el señor Zapatero. Esos no van a hacer huelga. Bueno, entonces, claro, pero la cuestión es ¿qué van a hacer los sindicatos? ¿Se preocupan de la defensa de los intereses de los trabajadores y en este momento especialmente de los no trabajadores, de los parados? ¿O se dedican a hacer política y a desgastar al gobierno y por ello, claro, se unen los parlamentarios porque esa es su función? Es que esa es la cuestión. No, la cuestión es mucho más sencilla. Desconozco las razones que Nos quedan 2 se han minutos de apuntado, programa. ¿no? Desconozco las razones que han apuntado precisamente para hacer esto, pero a mí me surgen muchas interrogantes, ¿no? Bueno, las anteriores huelgas, ¿por qué no se han apuntado las anteriores? Las futuras se van a apuntar, sí o no. Si hace una huelga, por ejemplo, los estudiantes, ¿se van a apuntar a esa, sí o no? Si la hacen las personas de la limpieza, la policía foral, los bomberos, no sé qué, ¿se van a apuntar a esas manifestaciones o no se van a apuntar, ¿no? Al gobierno, claro. Creo que es un poco extralimitarse, salir fuera de su función, ¿no? Creo que es esto de lo que yo hablaba anteriormente, que me da la impresión de que en algunos políticos, no en todos, obviamente por ahí políticos que se lo trabajan y que trabajan ahí a fondo. Yo conozco muchos, desde luego, que hacen una labor increíble, ¿no? De desgaste, de trabajar, incluso más de lo que les corresponde, pero me da la impresión de que esto refleja un poco esa fuera de realidad que viven algunos políticos, ¿no? Y que, bueno, pues, ¿esto por qué? Pues yo creo que lo tienen que explicar a la gente, darle explicación. Digo, mire, nosotros vamos a hacer esto por esto. A partir de ahora, toda huelga, nosotros estaremos allí. O a partir de ahora ya no vamos a ninguna huelga más. Yo, desde la función del Parlamento, ese día lo que habría convocado es una sesión extraordinaria para discutir, reflexionar conjuntamente,
puntos de vista, las propuestas de los sindicatos, las críticas a los recortes de Rajoy, las críticas a las propuestas. Habría hecho desde la función del Parlamento un debate que tuviera que ver también pues, con el malestar ciudadano, incluso con lo que es ese día, con lo que es ese día la motivación, antes que este otro tipo de gestos. Pero el Parlamento está para controlar al gobierno y para legislar. Creo que ninguna de esas dos medidas. Y también para encauzar un debate político y ser caja de resonancia de las inquietudes sociales y articularlas en leyes. Un proyecto de una normativa, de una ley, de un reglamento, etcétera. Si no, entiendo que no tiene sentido. Es decir, lo que tienen que hacer es propiciar el ambiente económico adecuado para que se cree empleo. Es que esa es la única misión en este momento importante del Parlamento. Y dedicarse a hablar de pájaros y flores es que es perder el tiempo. Bueno, y se podría empezar ya a trabajar un poquito en los próximos presupuestos. Por ejemplo. Que va. Bueno, pues sí. Los próximos presupuestos van a ser de ciencia ficción, como lo han sido los de este año pues y los del año anterior. Apunta Juancho Goyen, el que nos hacía la pregunta que el Parlamento debe estar con el sentir de la ciudadanía, y la gente en Navarra está pidiendo un cambio radical de políticas. Esperemos que por lo menos sea un día en el que transcurra con normalidad y podamos informar de ese día de huelga. Y podamos trabajarlo si queremos trabajar, esperemos. Derecho a la huelga y derecho al trabajo. Muchísimas gracias a los cuatro, espero que hayáis estado cómodos y que nos volvamos a ver alguna noche de estas. La verdad es que se nos han quedado un montón de temas, quien mucho abarca poco aprieta, pues eso es lo que nos ha pasado esta noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les espero la próxima semana. Muy buenas noches.